Bien, ahora estamos ya en nuestra simulación aquí en Proteus. Vean, ya tenemos aquí nuestro circuito con nuestra batería, nuestra resistencia y nuestro diodo correspondiente. Como lo mencionamos anteriormente, nuestra batería teóricamente tendría que ser de 9 volts. Sin embargo, para tener una noción más real de lo que del valor que tiene el voltaje de nuestra batería, la medí con el multímetro y me arrojó un valor de 9.78 volts que tomaremos en cuenta para poder hacer las simulaciones. Nuestra primera resistencia es de 33 kilos. Vamos a iniciar la simulación y nos arroja que el voltaje de la resistencia es de 9.25 volts. Aquí nuestras mediciones vemos que nos dio un resultado de 9.16 volts y el voltaje del diodo es de 0.53 volts, que aquí en nuestra medición nos dio 0.52 volts. Y así haremos este mismo procedimiento en las otras 9 resistencias restantes. La segunda resistencia tiene un valor de 10 kilo ohms. Vemos que el voltaje de la resistencia nos da un resultado de 9.30 volts. Y aquí en nuestros apuntes, la segunda es de 9.24 volts. En los apuntes de nuestras mediciones, tenemos que el diodo es de 0.48 volts, el voltaje del diodo. Y aquí en la simulación lo podemos comprobar y también nos da 0.48 volts. Bien, ahora en nuestra tercera resistencia, que son de 15 kilos, vemos que el voltaje en la resistencia es de 9.22 volts. Y aquí en nuestros apuntes nos da 9.10 volts. También el voltaje del diodo en nuestros apuntes de nuestra medición nos da 0.56 volts. Y aquí en nuestra simulación nos arroja la misma cantidad. Nuestra cuarta resistencia tiene un valor de 47 kilos y vemos que el voltaje es de 9.27 volts. En nuestras mediciones tiene un valor de 9.20 volts y el diodo tiene un valor de 0.50 volts, que aquí en la simulación vemos que nos da 0.51 volts. Nuestra siguiente resistencia, que tiene un valor de 56 kilo ohms, nos da el voltaje en la resistencia un valor de 9.28 volts. Y aquí en los apuntes tenemos 9.21 volts y también 0.50 volts en el voltaje del diodo, que aquí, como podemos ver en la simulación, lo podemos comprobar. La siguiente resistencia tiene un valor de 68 kilo ohms y nos da el voltaje 9.29 volts en esa misma resistencia. Y aquí vemos cómo tiene un valor de 9.22 volts en nuestros apuntes y 0.49 volts en el voltaje de diodo, que aquí lo comprobamos. La siguiente resistencia, con valor de 27 kilos, vemos que tiene un voltaje de 9.25 volts, que en nuestros apuntes nos dio 9.15 volts. Y el diodo tiene un voltaje de 0.53, que también en nuestra medición nos arrojó ese mismo resultado. Nuestra siguiente resistencia es de 10 kilos. Vemos que su voltaje es de 9.20 volts. Aquí en nuestra medición nos dio un resultado de 9.07 volts y 0.57 volts en el voltaje del diodo. Y aquí vemos en la simulación que nos da un resultado de 0.58 volts. Aquí en nuestra penúltima resistencia tiene un valor de 39 kilo ohms y nos da un voltaje aquí en la simulación de 9.26 volts. Y aquí en nuestras mediciones nos dio un resultado de 9.18 volts, al igual que 0.51 volts en el voltaje del diodo. Aquí vemos en nuestra simulación que nos dio un resultado de 0.52 volts. Y ya, para finalizar nuestra comprobación con la simulación, vamos a utilizar nuestra última resistencia que usamos, que es la de 1K. Nos da un valor de 9.10 volts. En nuestras mediciones nos dio un valor de 8.78 volts y en el diodo 0.68 volts, que como podemos ver aquí en nuestra simulación
tiene el mismo resultado. A través de este programa nos ayudó a poder simular o comprobar nuestras mediciones que hicimos con el multímetro. Como podemos llegar a concluir que los valores de voltaje del diodo fueron muy similares tanto en la simulación como en nuestro multímetro. Lo que sí llegó a variar fue el voltaje de las resistencias. Esto se puede llegar a deber ya que el código de colores que indica cada valor de la resistencia pues tiene una variación en algunas del 5 o del 10%, por lo que esto puede llegar a variar la cifra que nosotros midamos. También pues lo comentado anteriormente de las baterías, que así como hay unas que vienen más cargadas que otras, también se descargan fácilmente, por lo que puede ir afectando a nuestras mediciones. Y con esto terminamos nuestra simulación.